dar el GLP-1 y dar el inhibidor de DPP-4? No, porque tienen la misma función. O sea, tienen la misma función en el sentido de que yo doy GLP-1 y si ya doy más GLP-1, pues ya se va a degradar menos. Y si doy el inhibidor de DPP-4, pues ya voy a tener más GLP-1. Entonces no tiene sentido que yo, por ejemplo, a un paciente le ponga GLP-1 y inhibidor de DPP-4. ¿Listo? ¿Van bien hasta ahí? Tienen que entender esto porque si no, como les decía, es más fácil entenderlo así que luego coger a memoria y aprenderse todo lo que hay que hacer fuera de ahí. ¿Cómo yo puedo decir entonces ahora cómo manejo al paciente? Bueno, es que hay otras cosas. Por ejemplo, yo sé también que los estrógenos, las hormonas tiroideas, el glucagón también me estimulan, o la hormona del crecimiento también me estimulan la producción de insulina. Entonces habrá condiciones que ya dan hiperinsulinemia, que tal vez yo diga, no, este paciente no está como para yo poner insulina exógena, porque ya de por sí su condición predispone hormonalmente a que haya una hipersecreción de insulina. Entonces probablemente ese paciente no es candidato para arrancar insulina de uno, ¿ya? O habrá condiciones como por ejemplo las catecolaminas. ¿Se acuerdan que si yo tengo, bueno, el simpático hace que yo necesite como de manera inmediata la glucosa? Entonces no tiene sentido que yo produzca insulina en ese estado. ¿Sí me entienden allí? O sea, si yo tengo una condición permanente o no permanente, o sea, pasa algo, yo necesito inmediatamente glucosa disponible. No tiene sentido que yo estimule la insulina cuando yo sé que la insulina me va a guardar la glucosa. Entonces, si yo tengo un estado de por ejemplo, aumento de las catecolaminas, entonces, o aumento del cortisol, no tiene sentido que vaya a haber guardar la glucosa. Entonces lo que hace el páncreas es parar la secreción de insulina para dejar la glicemia disponible. Pero ese es el problema del diabético. Si el diabético está estresado, si el diabético está con un proceso inflamatorio crónico, ¿cómo se va a estar produciendo su insulina si tiene cortisol, prostaglandinas, catecolaminas circulando? ¿Se va a producir bien su insulina? No. O sea que por eso estos estados favorecen que el paciente le dé hiperglicemia. ¿Sí entendieron esa parte? Entonces, por eso el manejo de las infecciones crónicas puede ser una carie dental, puede ser el estrés crónico, la depresión, la ansiedad. Si eso no está controlado en un diabético, esa secreción permanente pues va a estar peleando con esa secreción de insulina, y por más que yo, y uno le ve a los pacientes, uno le manda el medicamento y no le funciona. Y uno, venga, pero ¿qué es lo que pasa? No, doctora, yo me tomo la pasta, yo como bien y no bajo de peso y no me mejoro y siempre la glicosidad está alta. Entonces hay que controlar esas cosas adicionales porque ya sabemos que fisiológicamente no hay cómo frenar, porque internamente la retroalimentación que se le da al páncreas no secreta insulina. Y la única cosa que guarda glucosa es la insulina. Los medicamentos que tenemos alrededor es para ayudar a la insulina a trabajar en el tejido periférico o para secretarla más, pero no hay otro medicamento que diga, no, es que yo voy a reemplazar la insulina y yo soy lo que voy a meter a la célula, es imposible. Por eso es que es tan importante este como nivel o este ajuste que tenemos para manejar la insulina. Ya saben que el parasimpático puede ir al otro extremo, ese sí estimularía la secreción de insulina. Acá no, pues es como resumidito un poquito lo mismo que les mostré más simplificado, que simplemente se despolariza y puede salir la insulina que está ahí en los gránulos. Y hay otra sustancia que ustedes van a ver y que también pueden haber medicamentos que luego se investiguen en relación al péptido C, porque tanto insulina como péptido C se liberan y eso hace parte de poder saber si el paciente tiene todavía insulina. Hay endocrinólogos que ustedes van a ver que dicen pídale un péptido C como para ver si aún tiene insulina, porque la insulina como se degrada tan rápido no es fácil cogerla, el péptido C sí, y podría uno decir si el paciente todavía tiene péptido C, pues entonces todavía él solito produce insulina. ¿Listo? Es como para que lo tengan ahí porque en algunos. La insulina, ya saben, la vida media es súper cortica, son más o menos 6 minutos por la degradación que ya vimos, y hay una proinsulina que dura un poquitico más.
señalización, que son también muchos de los puntos donde uno regula la producción de insulina. Hay dos vías principales, que es la activada por mitógeno y la fosfatidininositol 3 quinasa. También miren que eso es muy complejo, o sea, eso no es tan sencillo como que llega la insulina y ya entró al músculo, ya entró a las células adiposas. Hay muchas sustancias, muchas enzimas, la modulación del receptor, que el receptor esté bien, que todo lo que está intracelular también esté bien. Y en relación a la resistencia a la insulina, también se sabe que hay como 3 factores en donde se debe intervenir. Uno es el proceso inflamatorio, que ya les decía que, o sea, en el tejido adiposo, que es donde más hay como la resistencia a la insulina, hay un proceso inflamatorio crónico y esas citoquinas hacen que el músculo y el hígado no puedan como poder captar y almacenar tan fácilmente la insulina. Entonces, ese es un problema. Empiezan esos tejidos por esa inflamación crónica y esa liberación de citoquinas a no permitir la entrada de la glucosa. Hay otro planteamiento que se llama el estrés del retículo endoplasmático. ¿Se acuerdan del retículo endoplasmático? Cuando uno hacía la figurita de la célula, que era como una cosita así curviadita y que ahí era donde era como la fábrica de todas las proteínas. Hay una teoría que dice que ese problema que tienen las células del paciente con resistencia a la insulina en ese retículo endoplasmático hace que las proteínas salgan malas, salen defectuosas. Entonces no salen bien, son proteínas mal plegadas que como tienen que intervenir en activar nuevamente la entrada de la glucosa, entonces tampoco dejan porque disminuyen la cantidad de calcio y eso a la larga lleva a que la célula se muera, hay apoptosis celular. Entonces otro problema para que el tejido graso coma la glucosa, el hígado y todos los otros tejidos. Y hay otro problema que se llama una disfunción mitocondrial, en donde las mitocondrias también empiezan a disminuir de tamaño, de función y de número. Entonces, si la célula no tiene mitocondrias, no hay fosforilación y se supone que ellos son los que degradan ácidos grasos para hacer esta fosforilación oxidativa y como no hay aumento de ácidos grasos y eso hace como una retroalimentación también negativa que hace que el tejido sea resistente. Entonces hay muchas condiciones de las células que no permiten, por eso se llama resistencia a la insulina, que cuando llegue la insulina haga su función que es entrar glucosa. Entonces ese tejido que no recibe la insulina por todo la glucosa, porque es resistente a la insulina, con todos estos mecanismos es lo que determina que yo tenga diabetes tipo 2. ¿Listo? Suena un poquito complejo. Se supone que eso lo vieron en fisiología, yo solo les estoy recordando como lo que ya se sabe que vamos a utilizar en farma para que lo tengan en cuenta y porque son puntos en esas vías de señal, o sea, los medicamentos o la farmacología va enfocada a esto, muchachos, a poder solucionar que en el tejido entonces se mejore el daño del retículo endoplasmático, el daño de las mitocondrias, el daño de la inflamación, del proceso inflamatorio. Esto es simplemente para recordar un poquito los números más simplificados, recordar que sale por la vena porta la insulina, se degrada entre el 50 y el 60% en hígado, luego por la vena hepática va al corazón, en corazón pasa la circulación arterial, una parte se va a quedar en músculo y en tejido adiposo, otra parte se degrada por el riñón y finalmente el poquito que queda vuelve a hígado y se degrada. Entonces, ese ciclo lo hace en 6 minutos y se acabó la insulina. ¿Listo? Eso es como el metabolismo. Y lo que les decía de la fisiopatología, pues habrá factores genéticos que hacen que, por ejemplo, haya un déficit de la secreción de insulina, que esa sería la diabetes tipo 1, generalmente es autoinmune, y ya, se acabó la insulina y le dio la cetoacidosis, fue urgencia, se hay que dejar la insulina de por vida. Ese es el diabético tipo 1. Diabético tipo 2, entonces, empieza con el lado de la resistencia. Esa resistencia, como ya vimos, va a disminuir la captación de glucosa, va a activar permanentemente hay una hiperglicemia porque se saca antes más glucosa de la que está guardada. Eso sigue dando un daño por ese
aumento de los ácidos grasos libres, de una lipotoxicidad y la toxicidad que hace la glucosa en el tejido, y a la larga va a hacer que también haya un déficit de la secreción de insulina. Por eso el paciente, cuando inicia la diabetes tipo 2, tiene obesidad, porque está mucha la insulina y hiperinsulinemia. Cuando el paciente diabético 2 empieza a bajar de peso, no porque está comiendo bien, sino porque así coma normal, baja, es porque ya no hay insulina. Y si ya no hay insulina, probablemente ese es el momento de poner insulina externa. Habrá pacientes que igual van a necesitar insulina si tengan obesidad, pero en general el paciente obeso no deberíamos de darle alta dosis de insulina porque ya sabemos que eso va a promover a más aumento del peso y a un poco más de daño en el tejido. ¿Listo? Bueno, volvamos entonces al taller un momentico. Volvamos acá a ver estas preguntas. Entonces, ¿quién me resume lo más importante de la fisiopatología no de la diabetes, porque ya les dije allí la fisiopatología, del enfoque de tratamiento? ¿Quién me daría como los puntos más importantes que encontró del manejo de la tipo 1 y de la tipo 2? Yo. Listo, Margarita. En cuanto al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, consiste en la reposición de insulina que restablece la capacidad del organismo para almacenar los carbohidratos, lípidos y proteínas y devuelve la normalidad del valor en el sangre de nutrientes y electrolitos. Y en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, incluye la restricción calórica y la reducción de peso, el tratamiento con sulfonilureas como la probutamida o inhibida, que estimula la secreción pancreática de insulina, y el tratamiento con glutaminas como la metformina, que regulan el incremento de los receptores de insulina en los tejidos diabéticos. Bueno, ahí se mencionaron dos medicamentos. Ahí podríamos como ampliar el resumen en que la diabetes tipo 1 se maneja con insulina y obligatoriamente hay que darte los dos tipos de insulina, porque no hay en el cuerpo. Entonces yo tengo que dar insulina que se llama basal, que serían de largo de corta acción. ¿Qué creen? La de larga, ¿verdad? Porque si es basal es una secreción como continua que todos tenemos una secreción continua. Y cada vez que tenemos ingesta, se libera otro poquito de insulina postprandial. ¿Listo? Que esas serían las de corta o las de larga. Serían las de corta. Ya miramos cuáles son y cuáles es. Entonces, las de corta acción van con la comida, o se llaman preprandiales, o se llaman bolos, y las que ustedes ven que dice basal son las de larga o acción intermedia, podría ser, que se mantienen durante muchas horas en el organismo. Eso es diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2, generalmente de ese estilo de vida, como decía el doctor David, un grupo de medicamentos que serían hipoglicemiantes, que son todos los que ayudan a la secreción de insulina, y otros que se llaman antihiperglicemiantes. No son hipoglicemiantes, serían antihiperglicemiantes, que son los que modulan el tejido periférico y ayudan a la resistencia a la insulina. Entonces, en resumen, se dan esos dos grupos de medicamentos más insulina al paciente que lo requiere. No es obligatorio. ¿Listo? Entonces, miremos un poquito de insulinas. ¿Cómo se clasifican entonces las insulinas y cómo es su funcionamiento según la vía de aplicación? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Doctora Diana. La clasificación puede ser pues, principalmente por la velocidad de acción o por la duración del efecto. Entonces, la insulina se puede clasificar de acción rápida, de acción corta, de intermedia o prolongada. Y pues estas van, la de acción rápida va de 15 a 30 minutos y dura más o menos 1 o 2 horas. Y la de acción prolongada actúa entre 2 a 4 horas y alcanza el efecto máximo a las 6 horas de hacer aplicar, de 18 a 24 horas disponible. Y
en la clasificación según el efecto, pues ahí sí ya vemos lo que es la insulina regular. Perdón, ¿alguien más tiene algo adicional en la clasificación? La doctora solo dijo rápida y lenta. Listo, entonces hay como dos extremos y falta el intermedio. La intermedia Entonces estaría ultra rápida, que trabaja en cuántos minutos. menos de 15, 10 minutos, o sea, a los 10 minutos ya está funcionando. Está la rápida, que trabaja de 30 a 45 minutos, empieza como la acción. Está la intermedia, ya todas las demás, intermedia, lenta y ultralenta, va a arrancar generalmente después de las 2 o 4 horas a trabajar, pero actúa lentamente, no va a ser como ese bajón súbito pues, de la glicemia. Y cada una tiene un pico de acción. Entonces, generalmente esa intermedia hace ese pico de acción ¿a qué hora? De 4 a 12 horas. El pico. De 4 a 6. de 3 a 4 horas. Es un poquito menos, sí. Es como la intermedia como de 3 a 4 horas y de 4 a 6 son las largas, las de larga acción. Bueno, el pico de acción no es que trabajen hasta ese momento. Y la intermedia entonces trabaja hasta 12, a veces 16 horas. La que es lenta trabaja hasta 24 horas. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si un paciente tiene falla renal, ¿le pongo más o menos insulina? Falla renal, ¿necesita más o menos insulina? ¿Por qué menos? ¿Por qué? No, esa es otra cosa. No la pueden degradar, acuérdense que es la degrada. Si la degrada menos, pues el paciente va a necesitar menos porque va a tener más tiempo circulando ese poquito de insulina que no degrada. Entonces probablemente si el paciente tiene falla renal, las dosis que yo use tienen que ser menos. ¿Cuál es el riesgo si yo coloco una dosis exagerada en un paciente con la falla renal? Hipoglicemia. Voy a tener más riesgo de hipoglicemia si el paciente tiene más insulina circulando. Entonces puede que por el peso, acuérdense que esto se calcula tantas unidades por peso, lo que dice la guía, pero yo tengo concomitantemente tal vez la toma de otros medicamentos, o tengo falla renal, yo tengo que mirar que eso no me esté interfiriendo, bueno, porque si no, no voy a poder tener el beneficio, sino el efecto adverso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es su funcionamiento según la vía de aplicación? Doctora Diana, usted va a continuar. O sea, ¿cómo funciona si yo la aplico? Mejor dicho, ¿cómo se aplica la insulina? Empezando por ahí. Subcutánea, pero hay varios puntos. Ya miramos en cada punto cómo funciona. ¿Y la única endovenosa cuál es? La regular o la cristalina es la que puedo aplicar endovenosa. ¿Listo? Las otras las debo aplicar son subcutáneas. No vienen como para presentación endovenosa. Entonces las vías de aplicación son o subcutáneas o endovenosas. Pero la endovenosa que yo coloco en la cristalina. Entonces cuando ustedes digan goteo de insulina, siempre va a ser cristalina. Yo no puedo poner la otra insulina endovenosa. ¿Y esa se puede poner subcutánea? Sí, claro. Todas se pueden poner subcutánea, pero la única que se puede endovenosa es cristalina. ¿Y cuándo la ponemos endovenosa? Porque es la única dos que tiene la simalina, o sea que es similar a la insulina humana, por eso se llama regular, es la más parecida y se degrada muy rápido, entonces por eso no. Las otras como están modificadas necesitan un pH ácido, necesitan unas condiciones diferentes que no podrían aplicarse, a veces ni siquiera mezcladas. Miren que NPH es la única que a veces se puede combinar con otras. Ninguna de las de larga acción por su modificación molecular se puede mezclar con las otras porque no son compatibles en el vehículo en que las ponemos.
compatible con que no te va a dar una reacción por el vehículo que usas de cada uno. Ya es específica, pues si la glaquina viene, como les digo, el pH de la glaquina es como de 4, o sea, es re ácido, o sea que eso en novenoso no se puede colocar, ¿listo? O sea, hay muchas versiones que no se pueden colocar en novenoso por el vehículo en el que están colocadas, ¿listo? Profe, una duda. Se me encontré que existe una insulina inhalada que se usa como una insulina inyectable de acción prolongada. Inhalar, Sí. insulina, no he visto, ¿cuál es? Que venga inhalar, No sé cuál es, pero dice que es de acción rápida, se está usando en una comida, una insulina inyectable de acción prolongada. pero tocaría buscar el nombre, no lo he visto, ya lo reviso a ver cuál es. Pero, ¿qué insulina es? Es el comercial. No he visto versión inhalada que esté disponible. Si viene la bomba de insulina, que es otra forma de aplicación, pero ella utiliza esa insulina regular, insulina cristalina. La humana es ya la regular, sí, la acción rápida. Pero inhalar, que viene inhalar, Dice que viene de forma a través de un inhalador, igual que el asma, que el asma. pero cómo uno pudiera mantener. Es que acá no lo hay, porque eso se hace mucho. No, por eso, pero tenía que ver Hipercalemia porque se en la utiliza y guía- se nebuliza en un nebulizador normal, pero en Estados Unidos lo hay acá. Pero insulina, Pero en sí, Estados Unidos acá no lo hay. pero no, porque la guía de la ADA la tendría. No la vi. No es para hipercalemia, Dice no que para se presenta diabetes. como un polvo para sonorización para un aerosol por cámara de inhalación. Genera pequeñas partículas que liberan la insulina en los alveolos pulmonares. Se llama APESA. Ya lo busco y les cuento. Porque no está en la guía. Porque no diga, es que está la opción de insulina inhalada para tal condición. Bueno, ya les aclaro si sí hay, pero por ahora no se pongan a enredarse con insulina inhalada. Hace como las cosas malas, pero no sé. Profe. No bueno. Hay varios. Según esto, si viene regular, dispro, medicina y hasta todas las de corto. Pero dice una cantidad de efectos adversos. Que aparece como lo malo, entonces no sé de verdad qué indicación tenga como ahorita. También se llama influenza.
principales efectos adversos? La hipoglucemia, hiperglucemia, Hipoglucemia, hipoglucemia, también la hiperglucemia, el aumento de peso y las alergias. la lipodistrofia. La lipodistrofia, ¿qué es? Pérdida de grasa en el lugar de la inyección. Exacto. Entonces, de tanto aplicarse en un mismo punto, yo daño el tejido y hago como una fibrosis, ¿ya? Aparte de que se disminuye la grasita. Acuérdense que yo coloco los medicamentos subcutáneos porque es un tejido muy vascularizado y muy rápidamente eso se va a absorber, pues dependiendo de la cantidad de grasa, ¿no? Si yo tengo más grasa, pues la absorción tal vez va a ser un poquito más lenta. Si tengo menos grasa, pues va a entrar más directamente en los capilares. Como esos medicamentos son de depósito, entonces podrían en algún momento alterarse si el paciente le da, porque es que a mí me gusta el lado derecho y a mí no me interesa lo que me digan y aquí es donde no me duele y yo todo el tiempo me voy a poner acá, la distribución no va a ser la misma, porque ese tejido va a estar ahí cicatrizado y atrófico. Entonces, por eso la recomendación es que ellos roten en todos los sitios de aplicación en donde se pueden colocar. Entonces, miremos un momentico eso. Bueno, entonces, rápidamente, ya sabemos